Muy buenas tardes, nos encontramos con el periodista Rodolfo González, productor y director del programa 7 Días, quien nos comentará sobre el programa y temas de la actualidad. ¿A qué se debe el éxito del programa 7 Días de estos 14 años? Bueno, realmente, bueno, primero que todo, bienvenidos a todos acá. El programa está por cumplir 15 años. El programa es como uno de sus pilares, el éxito es el que sea único en su estilo en Centroamérica. Realmente fue ideado por Guillermo Fernández y basándose en formatos que se hacían en otros países como España, como Estados Unidos. Realmente en todos los países europeos hay programas de este tipo y también en Sudamérica. Es una fórmula en donde se apuesta a profundizar en temas que son apenas reseñados en las notas periodísticas que duran 1 minuto, 1 minuto 30, 2 minutos como máximo. Lo que se hace acá es que se toman esos temas, se le da un énfasis, lo que antes, hace varias décadas se llamaba periodismo de profundidad, pero realmente es periodismo interpretativo, y lo que se hace es profundizar en los temas que fueron tocados tangencialmente en las notas, y eso creo que es lo que ha tenido una gran aceptación en el público y es parte principal del éxito del programa. ¿Los temas de los reportajes de 7 días los elige usted con anterioridad o los eligen los periodistas que lo van a desarrollar? Realmente hay varios mecanismos para escoger los temas. En ocasiones es el equipo periodístico el que los selecciona y los desarrolla. En ocasiones es la misma gente quien nos escribe y nos da sugerencias, las cuales tomamos muy en serio. Yo digo que un 20% de los temas, que es para nada despreciable, es una cifra del 20%, son escogidos por las mismas personas que nos escriben o que nos llaman por teléfono. Un 40%, un 50% puede ser temas propuestos por los periodistas o por el equipo periodístico en general, entre los cuales me incluyo, y el resto estamos hablando de seguimiento o pulso a la agenda periodística diaria o semanal. Nosotros tratamos, como uno de los cambios que hicimos hace 3 años, que cada día el programa tocara temas de actualidad mucho mayor que antes. Antes se desarrollaba mucho más tema histórico, ahora pues no es que se desprecie el tema histórico, pero se está dando un énfasis mayor a la actualidad, basándose por supuesto en el tema de los antecedentes también como parte del desarrollo para explicar esa actualidad, y ahí está incorporado el elemento histórico. Pero no le estamos apostando tanto como se hacía en el pasado, sino que también la gran cantidad de temas surgen principalmente por la agenda periodística, lo que nos dice la agenda periodística semanal. ¿Qué pasos siguen para desarrollar los reportajes? Bueno, el primero, casi que el más importante, es delimitar el problema. Tenemos que reunirnos y ver exactamente la hipótesis que vamos a desarrollar. Eso significa que hay que delimitar muy bien por dónde vamos a andar caminando en este proyecto y no estar, digamos, cogiendo una ruta, desviarnos y terminar en otra, al final nos perdemos. Así que para no perderse, el primer gran paso es delimitar muy bien qué es lo que queremos con una hipótesis o pregunta de investigación. Casi todos los reportajes, o todos los reportajes lo tienen. Segundo, también destacamos cuáles son las fuentes que vamos a consultar. Tratamos de que no sean antojadizas, sino que tengan fundamento en el tema, que tengan credibilidad. Y desarrollamos bajo esas premisas un trabajo que en ocasiones puede durar 1 o 2 semanas, pero dependiendo por supuesto del tipo de reportaje. En ocasiones, si es un hecho que ocurrió de última hora, un fin de semana, tratamos de desarrollarlo en 48 horas. Sin embargo, esos son los primeros pasos: delimitar el tema, establecer las preguntas de investigación. Además de la hipótesis o gran pregunta de investigación, tenemos que limitar varias preguntas que tienen que quedar respondidas en el trabajo, y también lo que hacemos es delimitar o escoger las fuentes con las que vamos a trabajar. Y al final vemos si la hipótesis se confirma, se descarta, que perfectamente puede ser noticia aún si se descarta, y así es más o menos y a grosso modo cómo trabajamos. Cuando se hace un debate en el set, si alguno de los invitados se sale de control, ¿cómo maneja usted la situación? Bien, alguien decía que un debate es como un partido de fútbol, uno no sabe cómo empieza, sabe uno más bien cómo empieza, pero no sabe uno cómo terminará. También dicen que en un partido de fútbol, entre menos se ve el árbitro, mucho mejor.
también en un debate, entre menos el moderador esté parando y haciéndose presente, en mucho mejor. Cuando uno de los entrevistados se sale de control, realmente ocurre muy poco, pero ahí lo que hay que hacer es darle unas reglas generales al principio. Lo primero es, se puede debatir siempre y cuando, uno, la persona no hable mientras otro está hablando, quiero decir, no se interpongan voces porque al final no se entiende nada. Dos, no agarren muy, como se dice popularmente el churuco, no manipulen, no monopolicen la entrevista de tal forma que solo ellos hablen, porque yo automáticamente estaría cediéndole la palabra a la otra persona para compensar. Y el tercer elemento es cuando ya el asunto se rompe las reglas por algunos en esos sentidos, lo que hay que hacer es parar el debate y decir, bueno, un momento, aquí la gente es la que está perdiendo si ustedes se ponen en plan de gritar o de hablar cuando el otro no ha terminado. Entonces lo que hay que hacer, la principal opción es, en la medida de lo posible, que se desarrolle libremente como una conversación o hasta discusión normal. Y en segundo elemento, si ya se está saliendo de las manos, lo que hay que hacer es pararla y recordar las reglas, ya no en privado como se recordó originalmente, sino delante de todo el mundo. Es decir, que cuando empezó este debate, y lo vamos a seguir manteniendo, las reglas son tales y tales y tales. Más o menos así es como a grosso modo lo detallamos. ¿Cuánto tardan en la realización de un reportaje? Dependiendo, como decíamos, del tema, puede ser 2 semanas si creemos que puede desarrollarse de una manera muy compleja. Normalmente es 1 semana y en ocasiones hemos durado hasta 48 horas. Recuerdo un par de reportajes que duramos 24 horas, uno en donde mataron a Osama Bin Laden un domingo y lo presentamos en un reportaje el lunes, 24 horas después. Y otro más que no recuerdo en este momento, pero es muy variable, ¿verdad? Sin embargo, si uno delimita muy bien el tema y escoge bien las preguntas de investigación, casi que no importa el tiempo, siempre y cuando uno tome en consideración las preguntas que va a hacer para X reportaje. Quiero decir, si yo hago unas preguntas muy complejas y las quiero contestar en 24 horas, no va a ser posible. Si hago unas preguntas que considero que en ese lapso pueden ser despejadas, pues perfectamente es válido. Así que mucho depende del tema, pero los rangos van normalmente 1 semana en promedio, casos excepcionales 2 semanas y casos muy raros 48 o 24 horas. Muchas veces se han hablado de varios temas polémicos en la sociedad. Uno de ellos es la fertilización in vitro. ¿Cuál es su posición al respecto? No como moderador, sino ya como periodista. Muy bien. En el tema de la fertilización in vitro yo estoy de acuerdo. Creo que ese es lo que está imperando en casi todos los países. Debe ser muy lamentable para una persona que quiera tener hijos no poder tenerlos y verse lesionado su derecho a tener hijos con una decisión como esta. Creo que fundamentalmente se argumentó un derecho a la vida por parte, cuando se resolvió esto en la sala constitucional, diciendo que un reglamento no podría limitar el derecho a la vida, y efectivamente un reglamento no puede, pero lo que quiero dejar claro es que la sala nunca ha dicho que la fertilización in vitro es inconstitucional. Lo que la sala ha dicho es que no se puede reglamentar un asunto de estos, tiene que ser un asunto que se llama en derecho reserva de ley, tiene que ser regulado por parte de la ley, no en un reglamento. Así que creo que quienes han debatido acerca de este tema han obviado el primer gran elemento. La fertilización in vitro en Costa Rica no es prohibida en sí. Lo que es prohibido es que se haga por medio de un reglamento. ¿Se podría haber hecho por medio de una ley? Claro que se puede hacer por medio de una ley, pero no se ha resuelto. Se está barajando todo ese tema en la asamblea. Así que mi opinión es, sí se debe permitir la fertilización in vitro, sí se debe hacer una ley que la establezca, la forma en cómo se debe hacer, y sí creo que quienes quieran tener hijos no pueden hacerlo, lo pueden hacer como parte del servicio que da la Seguridad Social
la medicina privada en este país, porque lo que está ocurriendo es que la gente lo está haciendo en otros países, por ejemplo Panamá, y van allá, practican el método y cuando llegan acá tienen a su hijo o a su hija, así que yo no le veo sentido a mantener las condiciones a como están actualmente, ¿verdad? ¿Por qué realizar periodismo interpretativo en la televisión si ese tipo de periodismo está más fortalecido en la prensa escrita? Bien, yo no creo que el periodismo interpretativo sea propio de la prensa escrita. El periodismo interpretativo es una de los ramas más o géneros más del periodismo en general. Lo que yo quiero decir es que ese pensamiento de que el periodismo interpretativo es propio de la prensa escrita, lo que ha hecho es que en Costa Rica solo exista un programa como 7 días y no otros que podrían tener un periodismo similar al que desarrollamos nosotros. Y también puedo decir que hay muchos periódicos que no hacen periodismo interpretativo, así que no es realmente propio de la prensa y ni exclusivo de la prensa escrita. Es un poco más costoso, por ejemplo, que el periodismo informativo, el periodismo diario, por decirlo de alguna manera, la cobertura diaria de noticias, y eso hace que algunos medios no puedan, pero otros que sí pueden hacerlo no lo hacen. ¿Y por qué hacerlo? Bueno, porque creo que entre más la gente demande algún tipo de información y profundidad en ciertos temas, más espacio hay para el periodismo interpretativo. Quiero decir, si la gente está dispuesta, como ha estado dispuesta durante los últimos 15 años, a seguir un espacio que me profundice en X temas, creo que es válido tenerlo. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Durante más de una semana los medios informativos han divulgado notas relacionadas con el incendio que se ha dado en Chirripó. Sin embargo, no ha visto el problema más allá de Chirripó. Quiero decir, hablan cuánto se ha quemado en Chirripó, y lo digo que se ha hecho durante varios días, o se hizo durante varios días. Cuánto se ha quemado en el Chirripó, cuánto cuesta apagar el incendio en el Chirripó. Sin embargo, creo que omitido alguna información importante. ¿Cuánto se ha quemado en Costa Rica en los últimos 10 años en incendios forestales? Resulta que en los últimos 10 años en incendios forestales se han quemado el equivalente a 5.000 veces el Parque Metropolitano de La Sabana. Es un dato que no se había escuchado durante la primera semana del incendio porque nadie lo mencionó. Y se invierte millones y millones de colones en combatir estos incendios forestales, que son millones que podrían ser utilizados en otra cosa, de no ser por los incendios forestales. Y las sanciones para las personas que provocan estos incendios, porque la gran mayoría son provocados, son ridículas. Lo máximo son 3 años de cárcel. Esos 3 elementos, costo, tanto ecológico como económico, gravedad del problema, las dimensiones de lo que se ha quemado en 10 años, y las ridículas sanciones o penas privativas, hacen establecer que estos temas son también de interés y no han sido despejados o no fueron despejados en la cobertura diaria. Por eso nosotros le apostamos a un tema como ese como parte del periodismo interpretativo que merece la gente. ¿Qué opina de la situación que está viviendo el gobierno actual? Bien, con respecto al gobierno actual, yo quisiera aclarar varias cosas. No todo es culpa del Poder Ejecutivo. En ocasiones pensamos que una persona, hombre o mujer, que sea escogida para ser presidente o presidenta tiene que resolver todos los problemas del país, y eso es absolutamente falso. El gobierno es una suma de cosas y de poderes también. Estamos hablando del Poder Ejecutivo, la presidenta en este caso y sus ministros, de los diputados en la Asamblea Legislativa y de los magistrados de las salas de la Corte, del Poder Judicial. No se puede achacar solo a una administración o a una persona que las cosas no caminen como uno quisiera. Así que lo que primero que habría que hacer es delimitar que el problema no solo es de doña Laura. Segundo, el sistema ha ejercido una posibilidad de que no se respete el criterio de las mayorías. Una democracia es el criterio de las mayorías, es que impera el criterio de las mayorías con respeto a los derechos de las minorías. Sin embargo, aquí una persona puede detener una ley perfectamente, haciendo que entonces no se respete el criterio de las mayorías y más bien impere el criterio de una minoría. Es un juego de palabras un poco complicado,
pero es lo que está ocurriendo en este país. En este país casi no se está probando nada, no está pasando nada por una serie de problemas. Principalmente es que una persona o un grupo muy reducido de personas puede frenar un asunto, frenar un tema, frenar una discusión y no se avanza. Ese es el principal problema que está viviendo en este momento el país. No es solo culpa de doña Laura, si es la pregunta, no es solo culpa del Poder Ejecutivo, hay una culpa compartida de los tres poderes y en alguna forma de otros poderes como las municipalidades, que son un tipo de poder, por supuesto local, pero que debe tener gran injerencia en nuestra vida porque es la que resuelve en principio nuestros problemas inmediatos. Y en esos aspectos también hemos tenido problemas, así que lo primero que hay que hacer es delimitar que no es solo culpa de una persona, sino de muchas, o de un sistema en general. ¿Qué le recomienda a los futuros periodistas? Bien, a los futuros periodistas les recomiendo varias cosas. La primera, cada día más debe existir una especialización en el periodista. Mi jefa, Pilar Cisneros, ha dicho reiteradamente que el periodista es una persona que tiene un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Si bien es cierto, esa comparación era válida hace algún tiempo, yo creo que ahora más que nunca los periodistas deben de tener un abismo de profundidad en algunos puntos en ese mar de conocimiento. Deben de saber de algunas cosas básicas, pero deben de especializarse en otras. Y cuando yo digo especializarse, no digo solo ir a cursos de ciertas cosas. Yo creo que deberían de estudiar otra carrera. En Europa es muy común que los periodistas no sean periodistas propiamente. Fueron geógrafos, abogados, politólogos, economistas y terminaron y sacaron una primera carrera y sacaron periodismo como una carrera posterior, como una maestría, por ejemplo. En Costa Rica es en América Latina en general donde se estudia periodismo y se es periodista. Y yo creo que esto está pasando ya. Ya eso pasó de moda o está pasando moda y creo que la gente debería ahora pensar que si quiere estudiar periodismo tiene que tener un abismo de información con respecto a otras áreas del conocimiento que tienen relación, que tienen que ser vistas por los periodistas. Y otro consejo muy rápidamente es que tienen que ver los medios extranjeros. Yo los recomiendo para quienes no hablan inglés, a ver El País de España. Por ejemplo, para quienes hablan inglés, ver otras publicaciones como Newsweek, como el New York Times, como periodismo en Europa también, en algunos otros lugares de habla inglesa, que creo que se puede aprender bastante, más ahora que existe la internet como un facilitador para ver todos esos medios diariamente. ¿Cree usted que el plan fiscal que se está impulsando mejorará o agravará la situación económica del país? Bueno, esa pregunta se la hace todo el mundo, ¿verdad? Es una respuesta difícil de encontrar. Sin embargo, recientemente participé, o escuché más bien, fui a presenciar una exposición muy interesante que hizo la gente de la Academia de Centroamérica, una fundación de investigación que se dedica principalmente a estos temas, y determinó que hay 4 escenarios con reforma fiscal. Uno en donde la reforma fiscal se aprueba, pero también se aprueban medidas adicionales para restringir el gasto. Ese es el mejor de los escenarios, el que menos serviría. Otro escenario en donde no se aprueba la reforma, pero se restringe el gasto, es un escenario tal vez no tan bueno como el primero, pero suficiente como para salir a flote en la situación de este país. Hay un tercer escenario en donde se aprueba la reforma, pero no se aprueban otras medidas de control de gasto. Este escenario es bastante malo porque definitivamente agravaría la situación en tanto y cuanto los problemas de fondo no se solucionarían y la reforma sería apenas un maquillaje. Y finalmente hay un último escenario que es el catastrófico, pero que es el que lamentablemente me pinta que es el que se va a registrar, que es no se aprueba la reforma y no se aprueban las medidas tampoco. Ese escenario sumiría al país en un caos completo desde el punto de vista de política económica y
situación de pobreza y otro montón de cosas por las cuales deberemos de preocuparnos. Así que la reforma es buena o es mala, depende si se aplica o no con otras medidas de control de gastos. Si se aplica la reforma y control de gasto, excelente, y si no se aplica la reforma, por lo menos el control de gasto. Pero el control de gasto tiene que ir, y es mucho más urgente que la reforma fiscal. Le agradecemos al señor Rodolfo González por brindarnos su tiempo, y este fue un informe de Evelyn Sequeira y Brandon Artavia.